Último bloque de este día de miércoles y como decíamos hemos convocado a la diputada provincial. Ella representa a la capital, pero obviamente a todos los salteños. Nos referimos a Laura Cartucha. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Buenas noches. Hola, gracias Mónica. por estar acá. No, por favor, muy buenas noches y gracias por la invitación. Bueno, ¿no? Un tema que nos preocupa sobremanera en estos últimos tiempos y es la contaminación ambiental que están sufriendo nuestros ríos. Y ahí nos preguntamos quién debe controlar. Y aquí surgen un montón de elementos sobre la mesa y creemos que al Poder Legislativo le corresponde legislar y controlar en alguna medida. Sí. ¿Cuál es el rol que ha tenido ahí la Cámara o si tiene alguna intención de intervenir como Contralor? Sí, bueno, en realidad yo no soy miembro de la Comisión de Medio Ambiente, pero sí, digamos, es una de las patas a quien le corresponde parte, digamos, de la investigación. Además, más allá de la investigación, creo que esto tiene que ver con la presentación de proyectos en materia de medio ambiente y que tienen que ver, bueno, con la contaminación, obviamente, esta noticia que ha tomado Estado Público en estos últimos días, a raíz de las declaraciones del procurador, del doctor García Castiela, con respecto a la contaminación de los ríos astilleros y áreas, en los cuales también el ente regulador ya había hecho un informe y a partir de 3 estudios que se realizaron tanto en estos ríos como en la cuenca del Arenales se encontraron bacterias coliformes provenientes de San Lorenzo Chico, se estima que es de praderas de San Lorenzo y de invernaderos pertenecientes ambos al Proyecto Norte. Con esto podemos decir que la contaminación sí existe. Sí existe la contaminación, lo están estudiando obviamente porque hay una denuncia, corresponde una denuncia penal de acuerdo a lo que decía el procurador para ver a quién le corresponde obviamente las responsabilidades, ¿no? Pero sabemos que aquellas empresas, inversionistas, constructoras, sabemos que tienen que tomar todos los recaudos posibles y hacer las inversiones necesarias para no contaminar el medio ambiente. De hecho, en la Cámara de Diputados el año pasado, en manifestaciones, yo había realizado la denuncia que hubo una situación similar también en la cual se había derramado alquitrán en el río, también perteneciente al Proyecto Norte, donde una perrita de una familia de San Lorenzo Chico había quedado sumergida y la debió rescatar tanto la policía como bomberos en ese momento, ¿no? Que por eso se lo detectó. Que por eso se lo detectó, exactamente, porque empezaron a hacer todas las investigaciones y se llega a esto. Bueno, a partir de estos 3 estudios que se han hecho, estos 3 estudios bacteriológicos, es donde se llega a la conclusión de que existen elementos coliformes o bacterias coliformes, por supuesto que en un nivel superior al que está permitido, ¿no? Entonces, la verdad que estamos hablando... ¿Y desde la Cámara de de Diputados qué se va a hacer al respecto? Se va a pedir un pedido de informes, obviamente, y bueno, por supuesto también de la Comisión de Medio Ambiente entiendo que se va a trabajar para poder legislar y regular todo este tipo de situaciones. Porque aquí solamente no es la contaminación medioambiental, no es la contaminación de los ríos, no es que queda solamente en San Lorenzo Chico, sino que afecta a la reserva hídrica de Finca Las Costas, que esto tiene una desembocadura a 1 kilómetro de 3 Palmeras y que afecta a Alto Molino, por lo cual obviamente está afectada toda la capital con la contaminación. Pero más allá de lo que es la contaminación del agua y de los recaudos que pueda tomar, sabemos que todo lo que tiene que ver con contaminación del medio ambiente afecta directamente lo que es la salud de las personas. Nosotros hace mucho tiempo, y digo nosotros porque me voy a poner del otro lado del mostrador como médica, hablamos de los factores determinantes de la salud, dentro de los cuales, además de todo lo que implica tener una vivienda digna, acceso a agua potable, a tener cloacas, incluye todo lo que es la contaminación medioambiental y la polución ambiental que claramente afecta a distintas patologías, provocando distintas patologías en la gente. Doctora, la llevo a otros temas que han estado en agenda dentro de la Cámara de Diputados y usted siendo médica obviamente le caben las generales de la ley. Hay un proyecto bastante controvertido de si se les permite o no a aquellos empadronados como prestadores del IPS cobrar plus. Bien, se les permite cobrar plus a aquellos que son padrón B. Eso es lo que establece la 7121 en su artículo 8. No se cumple. Que, bueno, hoy tenemos en el IPS el padrón A y el padrón B, sabemos que tanto el padrón A como el padrón B cobran arancel diferencial. Aquí hay una cuestión. Y el proyecto que he presentado, que es de mi autoría, es precisamente para regular el arancel diferencial. ¿Por qué?
Porque entiendo que los prestadores que son del Padrón B, que tienen que cumplir con determinada formación, con determinados requisitos, 5 años de especialidad, recertificación, certificación de la especialidad, pueden pertenecer al Padrón B, pueden cobrar un arancel diferencial. Ahora bien, ¿qué pasa? Cuando este arancel diferencial se torna imposible para pagar para la gente, o cuando surgen situaciones que son irregulares, como algunas de las quejas que he recibido en su momento siendo jefa de auditores y subgerente de prestaciones médicas del IPS, y ahora como diputada también. El proyecto, disculpe, se trataría de regular de alguna forma el arancel diferencial. Claro, pero poniendo un parámetro. Exacto. ¿Y cómo sería ese parámetro? Ese límite que se establece en este proyecto de ley que he presentado son el valor hasta 3 órdenes de consulta, tanto para la consulta como para la práctica. Hablamos que el IPS paga alrededor de 7.000 pesos la consulta, entonces estamos hablando que sería 3 órdenes, no es un valor despreciable, son 21.000 pesos, y se acerca al mínimo ético que establece el Colegio Médico, que son 29.000 pesos, si mal no lo recuerdo en este momento. Bueno, obviamente los médicos no han aceptado esta propuesta porque, bueno, entiendo que también estamos tocando sus intereses, pero ante esta situación política, económica y social que estamos atravesando, en la cual la gente la está pasando verdaderamente muy mal, y hoy la gente tiene que elegir y decir, bueno, voy a ir a un especialista, voy a pagar un arancel diferencial, o voy a comer, o voy a darle de comer a mis hijos, y claramente que la gente va a elegir comer y darle de comer a sus hijos. ¿Cree que va a tener en algún momento dictamen de comisión ese proyecto? Porque de eso depende. Mira, va a tener dictamen de comisión en tanto y en cuanto no haya legisladores que parecerían defienden las distintas corporaciones y no están pensando en la gente. ¿Estamos hablando de propios médicos dentro de las comisiones que no aprueban? No, estamos hablando de legisladores que tienen otra profesión, que son abogados, pero que parecerían defender las corporaciones de una u otra manera, y olvidándose que nosotros fuimos elegidos en representación del pueblo, en representación de la gente, y es la gente hoy la que la está pasando mal y la que nos está pidiendo esto. Creo que si todos ponemos el hombro para paliar esta situación tan difícil, no entiendo por qué los profesionales, no entiendo por qué los médicos no. Porque aquí hay otra cuestión. Ellos, ¿qué te dicen? No, está bien, pero yo alquilo mi consultorio, yo pago la luz, pago los impuestos, tengo que comprar los insumos. Sí, pero si uno suma la cantidad de pacientes que atienden en un día, capaz que es el sueldo de un trabajador. Pero no le puedo trasladar yo a la gente los impuestos, el alquiler de consultorio de la luz que yo pago, no se lo puedo trasladar al paciente. Otras denuncias que he recibido es que, por ejemplo, en algunos casos les dan factura, pero les trasladan el 21% del IVA al paciente. O sea, con lo cual termina estando siempre penalizado el paciente. ¿Qué pasa? Muchas veces no se animan a denunciar. ¿Y en esto qué rol juega el Instituto Provincial de la Salud, que en alguna forma tendría que al menos controlar que quienes están en un padrón no cobren? Viene acá colateralmente esto que usted dice, ¿no? Son que el paciente pide una factura y le va a cobrar más. Y le trasladan el IVA, o directamente no se la dan, porque en algunos casos no se lo dan. Entonces, en los casos en que no le dan la factura, el beneficiario o el afiliado de la obra social no puede hacer la denuncia. Sí hubo casos en los cuales se ha hecho la denuncia, han presentado la factura, la han dado igual, la han presentado, se los ha sancionado a los prestadores. Pero el IPS juega un rol fundamental. Yo creo que es importante también sincerarnos y decir cuáles son los valores que el IPS está pagando, y también creo que es importante que el IPS pueda establecer un control de aquellos prestadores que van a formar parte del Padrón B. Decir, bueno, si yo tengo... ¿Y usted, habiendo estado en salud pública, cree que se lo puede hacer? Sí, por supuesto que ese control se lo puede hacer. ¿Es una decisión política? Es una decisión que tiene que llevar adelante el IPS, de controlar quiénes son verdaderamente los prestadores que están en el Padrón B, de que cumplan con los requisitos, y por supuesto también con esta ley que va a regular. ¿Usted cree que hay voluntad de hacerlo por parte de la presidencia? Hay voluntad, de hecho hemos tenido reuniones, estuvimos conversando con la presidenta, estuvimos conversando también con el doctor Becker, y hay una predisposición de ellos en cuanto a avanzar con este proyecto de ley. Ahora que nombra doctor Becker, hay un tema que es muy escabroso, no sé si usted lo sabrá, de abogados dentro del Instituto Provincial de la Salud que le cobran a los afiliados por trámites que son propios e inherentes a la obra social, yendo esos fondos
a sus propios bolsillos, por decirlo Así elegantemente. es. Sí, lo conozco. ¿Hay alguna intervención de esto? Estamos pensando en trabajar en un proyecto de ley que lo estamos armando porque creemos que no corresponde el tema de que puedan cobrar los honorarios o puedan cobrar pero las disculpe, costas doctora, en el hay caso como de que perder. muchas cosas no corresponden, pero la gente lo sigue haciendo. Sí, es verdad, son y son organismos irregularidades públicos. y son organismos públicos y entendemos que eso es una inequidad y que no puede existir. Por eso es que estamos trabajando junto con el secretario legislativo y otros diputados más en establecer un proyecto de ley que impida que los abogados que pertenecen a instituciones públicas puedan litigar y puedan cobrar, o sea, puedan litigar de manera particular y puedan cobrar. Bueno, de hecho, esta semana se presentó un proyecto también muy controversial. El mentado bloqueo de título. Exactamente. Con lo cual, no estoy para nada de acuerdo. Creo que tiene que ser un bloqueo absolutamente para todas las profesiones, no para algunos sí, para otros no. Pero ¿qué pasa? A ver, cuando uno elige presentarse en una candidatura para ser diputado, senador o cualquiera fuera el cargo electo, uno conoce cuáles son las generales de la ley y entiende que esta función es una función que es full time, porque yo no fui electa diputada para decir, bueno, no importa, pero yo de 8 a 12 hago consultorio y después soy legisladora o solamente soy legisladora los martes cuando voy a la sesión. De hecho, yo no ejerzo la medicina porque entiendo que ser diputada es un trabajo que es full time y es mi principal trabajo hoy. Es el ser diputada. Y creo que eso corresponde absolutamente para todos, incluidos los abogados también. Sumado a que los abogados sí lo tienen dentro de la Cámara, ¿no? Están bloqueados. El proyecto que habían presentado era precisamente para que fuera desbloqueado y pudieran ejercer la profesión. ¿Y cómo se dividen las opiniones en la Cámara en lo que son el trabajo de comisiones con respecto a este tema en particular? Bueno, muchos legisladores, salvo, por supuesto, los que son abogados, pero el resto de los legisladores estamos de acuerdo en que sea un bloqueo absolutamente para todos y que incluya absolutamente a todas las profesiones. ¿Y esto también podría incluir a periodistas, por ejemplo? Incluiría a todas las profesiones, porque entendemos que este es un trabajo que es full time y es el principal trabajo que tenemos que tener. Diputada, ¿hay rispideces dentro de la Cámara teniendo en cuenta los últimos episodios donde la diputada Socorro Villamayor marcó una conducta supuesta del presidente de la Cámara? ¿Se ha notado una fricción para afuera? ¿Esto se vive adentro? Mira, fue una situación muy desagradable que la hemos vivido en la Cámara ese día, lo hemos vivido en el recinto, porque simplemente lo que se hablaba era tratar de poner orden, el presidente lo que estaba haciendo era tratar de poner orden y hacer cumplir el reglamento. A ver, hay cuestiones que como mujer, la verdad creo que no corresponden, que cuando uno está perdiendo una discusión o sabe que no tiene razón y esa discusión es con un hombre, tratarlo de violento o violentarlo, digamos, de alguna manera, y es una práctica que se puso muy de moda, una práctica muy frecuente entre las mujeres que creo que no corresponde, porque hay un gran universo de mujeres que sufren violencia de todo tipo, violencia laboral, violencia económica, violencia de género, en el cual cuando se ponen en duda todo este tipo de situaciones, también entran en duda estas mujeres que verdaderamente están siendo violentadas por un hombre. En ningún momento hubo violencia por parte del presidente, creo que la diputada Villamayor se extralimitó por falta de conocimiento del reglamento. Cuando nosotros modificamos el año pasado el reglamento, ella no estuvo presente ni en la comisión ni en la sesión porque se encontraba de vacaciones, entonces desconoce las modificaciones que hemos hecho. Se quedó, digamos, de una forma con el reglamento anterior. Ahora bien, ¿qué pasa? Estaba perdiendo la discusión porque lo que ella planteaba no correspondía y no tuvo mejor idea que tratarlo al presidente de violento. Me parece que esto es algo que para las mujeres, cuando pierde una discusión, hay que tener la suficiente madurez política de decir, disculpas, me equivoqué o me callo simplemente y seguimos para adelante y no tratar de violento porque eso nos hace mal como mujeres, no nos empodera y al contrario nos deja en una situación de vulnerabilidad mucho más grande. Ya para terminar, el justicialismo hoy es prácticamente es oposición, ¿no? Hoy día Facundo Moyano decía que era un pseudo progresismo el justicialismo y la semana pasada Luis Mendaña acá planteaba que a lo mejor desde las filas de ese sector se tienen que acostumbrar a ser opositores. ¿Usted qué opina al respecto? Muy cortito.
Bueno, yo creo que el Partido Justicialista sí claramente que tiene que ser opositor. Nosotros aquí en la provincia de Salta estamos muy alineados con la política del gobernador, del doctor Gustavo Sáenz, pero sí, por supuesto, en defender cuáles son los intereses de la política, los intereses de la provincia. Más allá de lo que pueda resultar la ley bases a nivel nacional, y lo que pueda resultar la votación, creo que el Partido Justicialista tiene que defender los intereses de cada uno de los salteños. ¿Y cree que se pueden reconstruir con vías al próximo año teniendo en cuenta este avance? Si nosotros seguimos discutiendo exactamente los mismos nombres y Cristina es la única que sigue parándose como líder después de todo un gobierno desastroso que hemos tenido de Alberto Fernández, de un gobierno no muy bueno del último que fue de Cristina, y seguimos discutiendo nombres como Abal Medina, como Cristina Fernández de Kirchner, como Máximo Kirchner, y creo que estamos en un gran problema porque fueron los mariscales de la derrota. Diputadas, gracias por su tiempo. A vos, como siempre, gracias. Muchas gracias. Nosotros nos despedimos agradeciéndoles la atención que nos han prestado en este día de miércoles. Nos reencontramos la próxima semana. Será hasta entonces.